¿Te has dado cuenta que el reino de Dios funciona de manera contraria a cómo funciona el mundo? Quédate conmigo 10 minutos y veamos cómo Dios nos explica esto a través del Evangelio de Mateo. Y si ya tienes tu Biblia a la mano, por favor, ayúdame a buscar allí en el capítulo 13 y el día de hoy vamos a leer del versículo 31 al 43. Y la palabra de Dios dice así: Jesús también les contó esta parábola. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo. Es, por cierto, la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece se hace más grande que las otras plantas del huerto y llega a ser como un árbol, tan grande que aún las aves van y hacen nidos en sus ramas. También les contó esta parábola. El reino de los cielos es como una levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina para hacer fermentar toda la masa. Todo lo que Jesús enseñaba a la gente lo hacía por medio de parábolas, y sin parábolas no les enseñaba. Esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta: hablaré por medio de parábolas, diré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Jesús despidió entonces a la gente y entró en la casa. Ahí sus discípulos se le acercaron y le pidieron que le explicara la parábola de la mala hierba en el campo. Jesús les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla representa a quienes son del reino, y la mala hierba representa a quienes son del maligno. Y el enemigo que sembró la mala hierba es el diablo. La cosecha representa el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Así como la mala hierba se recoge y se echa al fuego para quemarla, así sucederá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre mandará a sus ángeles a recoger a su reino a quienes pecan y hacen pecar a otros. Los echarán en el horno encendido y ahí llorarán y rechinarán los dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Quien quiera oír y entender esto, que lo entienda. ¿Sabes? Es muy interesante cómo Jesús, a través de las parábolas, nos enseña cómo es que funciona el reino de Dios. Y es muy diferente a cómo funciona el entendimiento, el pensamiento humano de nuestra generación. Porque cuando tú y yo pensamos en poder, pensamos en fuerza. Cuando tú y yo pensamos en éxito, pensamos en impactar personas. Cuando pensamos en cambio o en transformación, pensamos en algo grande, en algo rápido, en algo visible incluso. Pero Jesús nos enseña algo totalmente distinto a través de estas parábolas. En Mateo 13, Jesús describe el reino de Dios con imágenes pequeñas e incluso simples y aparentemente insignificantes. Una semilla, un poco de levadura, trigo y cizaña creciendo juntos. Y esto rompe con nuestras expectativas del gran reino de Dios que está en nuestra mente. Simplemente porque no funciona como el mundo. Simplemente porque no funciona como nuestra lógica cree que funciona. Porque el reino de Dios no entra por imposición, no crece por presión y no se establece por fuerza como en el mundo, como cuando va a un país y ataca y se impone y ejerce presión y se establece con poderío militar. El reino de Dios no funciona de esa manera. Jesús redefine por completo lo que significa poder, lo que significa transformación y lo que significa un cambio real. Y mi punto número 1 es: ¿de qué manera es diferente? El reino de Dios transforma desde adentro y no desde afuera. Jesús dice que el reino de Dios es como una semilla de mostaza, que por cierto es la más pequeña de todas, pero cuando crece se convierte en el árbol más grande de todos. Habla de un poco de levadura en la masa que fermenta. Ambas tienen algo en común: tanto la semilla como la levadura operan desde adentro. La semilla no cambia el campo desde afuera, lo hace desde adentro. La levadura no transforma la masa desde la superficie. Todo ocurre internamente. Y Jesús está enseñando algo radical solamente con estas 2 parábolas: que el reino de Dios no empieza cambiando conductas, no empieza por quitar hábitos, no empieza rompiendo patrones.
El reino de Dios comienza con la transformación interna del corazón. Sabes, nuestra cultura cree en el cambio externo. Mejora tus hábitos, mejora tus disciplinas, ten rutinas, necesitas motivación, autoayuda, sé más productivo. Y todas estas cosas no es que sean malas, pero no atacan el verdadero problema, que es lo interno, que es del corazón. Todo esto es superficial, y algo que tú tienes que entender es que Jesús no viene a mejorar tu comportamiento. Jesús viene a transformar tu identidad. Jesús no vino a hacer de ti una versión mejorada. Jesús vino a darte una vida nueva. Y mientras el mundo te dice, necesitas cambiar por afuera, necesitas cambiar cómo te ves, necesitas cambiar cómo te comportas, necesitas cambiar cómo te reaccionas, Jesús dice, tienes que ser una nueva persona. Tienes que nacer de nuevo. Necesitas transformación. Necesitas ser una nueva criatura. Y por eso el reino de Dios no se impone, se recibe. Es algo que tú no puedes hacer, es algo que tú no puedes lograr. No se fabrica, se forma en ti. No se fuerza, se transforma dentro de ti. Y el punto número 2 que te quiero dar es que es diferente, porque el reino de Dios no se trata de apariencias como el mundo lo puede decir. Se trata de una realidad interna. Jesús explica la parábola del trigo y la cizaña. Dice que externamente se ven iguales. Crecen juntos, conviven juntos, se parecen incluso. Pero internamente son muy distintos. Y esta parábola nos revela una verdad muy fuerte. Es que no todo lo que parece fe, en realidad es fe. No todo lo que parecen cambios, en realidad es transformación. Y ojo con esto, no todo lo que parece cristianismo es el reino de Dios. No todo lo que parece cristiano realmente es cristiano. Sabes, Jesús no está interesado en religiosidad. No está interesado en tu fachada. No está interesado en que puedas tener una apariencia espiritual. Jesús busca una transformación real en sus hijos. Y el reino de Dios no se trata de que tú parezcas bueno. Se trata de que seas una nueva persona. Porque no se trata de conducta, se trata de identidad. No se trata de una religión, se trata de una vida nueva. ¿Por qué el reino de Dios no se parece al mundo? Porque no se parece a lo que esperas. Porque no funciona por la fuerza, porque no opera con presión, porque no se basa en apariencias, porque no empieza desde afuera, empieza desde adentro, empieza en el corazón, empieza en la identidad, empieza transformando todo lo que tú amas. Empieza transformando lo que gobierna tu vida. Porque Jesús no vino a ser una mejora espiritual para ti. Jesús no vino a ser una herramienta más. Jesús ni siquiera vino a ser parte de tu vida. Jesús vino a ser tu vida. Y la invitación que nos deja Mateo no es arreglarnos, es a venir a Él. Es a venir a Él y dejar que la semilla del Evangelio empiece a transformar tu vida, empiece a transformar mi vida desde adentro. La pregunta final no es si te gusta Jesús y lo que enseña. La pregunta final es si estás dispuesto a dejar que el reino de Dios te transforme desde adentro, a experimentar un cambio radical en Jesús. Porque sabes, el reino de Dios no cambia conductas, no cambia hábitos. El reino de Dios, el Evangelio, transforma a personas. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu Evangelio. Muchas gracias porque nos confrontas a través de tu palabra. Gracias porque tú nos has enseñado cómo es que funciona el reino de Dios. Y también nos has enseñado cómo es el proceso de transformación en ti. Queremos venir a ti, Señor, y planta la semilla del Evangelio en nuestras vidas. Y que esa semilla poco a poco
cobre fuerza y haga raíces en nosotros de tal manera, Señor, que empiezas a transformar nuestra vida, que tanto lo necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos el día de mañana para otro devocional. Que tengas un buen día.